Buenos días a los jóvenes del grupo C5AD, quinto cuatrimestre de la licenciatura en Contaduría. Bienvenidos a su clase de Derecho Civil 1 del día de hoy, domingo 14 de marzo del año 2021. Antes de entrar a la clase, me permito informarles de que ya está en plataforma su examen final, que abre el día de hoy a la hora de la clase, bueno, con una hora de diferencia, siempre por la hora que llevamos con Chiapas. Si la clase es a las 8, a partir de las 9 el examen ya se puede visualizar en la plataforma. El examen tiene un valor de 50 puntos. Hoy abre y hoy mismo cierra. 23:59 horas del día de hoy es el plazo máximo para que puedan entregar su examen. Y también se les informa que desde el día de ayer, sábado, está a su disposición la quinta y última actividad, que es el cuestionario, con un valor de 25 puntos. Los anteriores 25 pues, fue la actividad de la cuarta semana. Ya esta es nuestra última semana, nuestra última clase, la quinta del módulo de Derecho Civil. Y por lo tanto, vamos a dar inicio a la clase de hoy y se les informa que ya una vez que concluyan sus clases de este día, pueden ustedes ya empezar a contestar sus exámenes, pues si hay otro de otra materia también, pues, hay que cumplir. Vamos a dar inicio entonces. Vamos a hablar en esta clase, no son 6 unidades, son las últimas 4 del temario. Vamos a ver la propiedad, la copropiedad, el usufructo y la servidumbre. Son figuras civiles que pues es importante también que ustedes conozcan de ellas, en qué consisten, para efecto de en el futuro van a ser licenciados en Contaduría Pública. Sin embargo, acuérdense que ya lo habíamos conversado, el derecho rige nuestras vidas. Y por lo tanto, pues una cuestión, si algún día piensa comprar, vender algo, bueno, está la propiedad. ¿Qué es la propiedad? Es uno de los temas que vamos a ver, que es una servidumbre. Muchos piensan que es el servicio doméstico. No, en derecho la servidumbre es un derecho real, un gravamen. También lo vamos a ver en la clase de hoy. La propiedad, acuérdense cuando hablamos de los derechos reales. Cuando hablamos de un derecho real, estamos hablando de cuando se refiere a real, la palabra real, res, rei, que significa en latín cosa. Son los derechos que se constituyen sobre las cosas, como puede ser, aparte de la propiedad, el usufructo, la posesión, etcétera, etcétera. Los derechos reales que se constituyen sobre las cosas, pues son derechos reales. La propiedad es un derecho real para que de entrada entendamos que es la propiedad. El concepto de propiedad que proporciona la normatividad civil es el siguiente. El que tiene la propiedad de una cosa puede gozar y disponer de ella, pero tal aprovechamiento solo es lícito cuando se hace de acuerdo con los intereses de la sociedad. Sin embargo, la propiedad no únicamente es gozar y disponer de una cosa. Los juristas Audry y Rao proporcionan una definición más completa de lo que debemos entender por propiedad. Es el derecho en virtud del cual una cosa se encuentra sometida de una manera absoluta y exclusiva a la acción y voluntad de una persona. Repito, es el derecho en virtud del cual una persona
se encuentra sometida de manera absoluta y exclusiva a la acción y voluntad de una persona. Un concepto más completo del derecho de propiedad es el siguiente. Consiste en el poder jurídico que una persona ejerce de manera directa e inmediata sobre una cosa, para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo universal por virtud de una relación que se origina entre el titular y dicho sujeto. Cuando ustedes dicen, este es mi coche, pues bueno, es de su propiedad, ¿qué quiere decir? Que pueden usar, disfrutar, pero también disponer del bien, porque tienen el poder jurídico para hacerlo. Simple y sencillamente, como dicen, no puedes vender lo que no es tuyo. Y eso de hablar, acuérdense que cuando vimos la clase pasada, los atributos de la personalidad, cuando tocamos el tema del patrimonio, una persona tiene derecho a tener un patrimonio. Y hablábamos de la capacidad para tener un patrimonio. Bueno, la puedes tener. Otra cosa es que tengas la capacidad económica para adquirirlo. Sí, es cierto, cualquier persona puede tener su patrimonio. La cuestión está en la capacidad económica para adquirir. Bueno, lo puedes adquirir también por medio de una herencia, o sea, no te va a costar, pero ya entra bajo el poder jurídico y va a ser tuyo. Una rifa, por ejemplo, ustedes en una casa de carro, y ustedes, por suerte, quieran, pues ya va a ser suyo. Ya pueden disponer, todos los que se sacan un coche, lo pueden vender, quedan con el dinero, entre ustedes. La propiedad implica poder disponer del bien, digo, siempre y cuando no haya una limitación, porque vender tu casa pero esté embargada, lo que la va a comprar, pues tiene que saber que existe un gravamen. Sin embargo, si así lo considera porque puede pagar el gravamen, es adelante. Pero esta es la cuestión que me refiero a la cuestión de la... Consiste en el poder jurídico que una persona ejerce de manera directa e inmediata sobre una cosa, para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo universal o requiere una relación que se defina entre el titular y dicho sujeto. O sea, si yo sé que algo es tuyo, lo tengo que respetar. Esa es también la cuestión. ¿Cómo ha sido la evaluación a través del tiempo de la figura de la propiedad? La propiedad en el derecho romano tenía tres características. Está en latín, que estaba considerado como un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo. De esta manera se fijaron los tres elementos clásicos de la propiedad, que es el jus utendi, poderlo utilizar, el jus proendi, poderlo disfrutar, y jus abutendi, poder disfrutar. Jus, acuérdense que jus es derecho, derecho a jus utendi, jus proendi y jus abutendi. Poder usar, disfrutar y disfrutar. Posteriormente, en la época de Justiniano, este señor en Roma, y hasta la época de la época feudal, los señores feudales, por razón del dominio que tenían sobre ciertas tierras, no solo gozaban del derecho de propiedad en el sentido civil, de usar, disfrutar y disponer de los bienes, sino que tenían también potestad para mandar sobre sus vasallos, sobre su propia gente, que se establecían en aquellos pueblos a la tierra para servirles. Conviene aclarar que estos preceptos aparecieron aún en el Código de Napoleón, que también vimos las pasadas. En la actualidad, la propiedad
representa el derecho real por excelencia con las únicas limitaciones que impone la ley. Hay varias maneras de adquirir la propiedad. ¿Cuáles son estas? Bueno, la primera tenemos, según la extensión de la adquisición, puede ser a título universal o bien a título particular. Según se reporten gravámenes o no al adquirente, puede ser a título oneroso o a título gratuito. Según se origine el derecho o únicamente lo transmitan, puede ser primitiva o derivada. Son medios universales aquellos que se refieren a la totalidad de un patrimonio o a una parte alícuota del patrimonio. O sea, la parte que le corresponde, bueno, de un copropietario, tiene derecho a una parte alícuota, o sea, es una parte proporcional del modo de bien. A título particular, los que recaen sobre uno o varios bienes determinados. Se consideran onerosos los que reportan algún gravamen al adquirente. Lo va a adquirir. Cuando se compra un bien, el comprador, es cierto, pasa a ser propietario de lo comprado a cambio de un precio que ha pagado. Es gratuito en el cual no hay precio que pagar. Por ejemplo, en un contrato de donación. Sus papás le van a donar a ustedes su casa, ustedes la van a adquirir y la donación es gratuita. No tienen que pagar, pero ustedes ya van a hacer. Entonces, es un medio de adquirir la propiedad a título de adquirir. ¿Cómo? La adquisición. Pagando, pues, en una compra-venta. Los medios originarios son aquellos en los cuales la cosa que se adquiere no tiene dueño actualmente. El modo derivado es el que adquirir la propiedad, esta ya teniendo propietario. Como modo originario primitivo, solo se tiene la figura de la ocupación. Los modos de adquirir la propiedad son los siguientes. Tenemos la ocupación, el contrato, la prescripción adquisitiva, como se adquiere la propiedad por ejemplo. Están viviendo ustedes un periodo de manera interrumpida 5 años, calidad de dueño, de manera pacífica, continua, pública, y pueden adquirir la propiedad, es lo que se llama figura de usucapión. Como es un juicio de usucapión, tendrías que demandar al que aparece como propietario de la propiedad, porque tiene intención de jugar. Juicio, y el requisito de entrada son 5 años de buena fe y 10 años de pago. Tenemos otro modo de adquirir propiedad, es algo, bueno, por ley y por adjudicación. Adjudicación, pues cuando es de mates, cuando Gabriel estaba en sus casas, pues que mandaba a alguien para que se adquiriera, pues esa persona se mandaba a Juan Gabriel, como si Juan Gabriel se venía a comprar. De esta manera, pues, y no pagaban. Bueno, la ocupación, vamos a ver esa primera figura. ¿Qué es la ocupación? Es el medio de adquirir una cosa que no tiene dueño mediante la toma de posesión con ánimo de hacerse. Es el medio de adquirir una cosa que no tiene dueño mediante la toma de posesión con ánimo de hacerse. Las cosas que pueden ser ocupadas y que no tienen dueño, las podemos clasificar en 4 grupos, que son las cosas comunes, las cosas de nadie, las cosas abandonadas y los tesoros. ¿Qué son las cosas comunes? Las que por abundancia y su distribución general permiten un uso universal y constante para todos. Esta circunstancia hace imposible una apropiación exclusiva, porque todos tienen posibilidad constantemente de aprovechamiento. Por esto, de su estado normal y de su ambiente propio no son en realidad bienes, pero puede ser apropiada una porción
de modo que esa porción resulte con un determinado valor, generalmente mediante una transformación, un cambio de forma o de sustancia, o mediante su traslación a un lugar en que no exista en iguales condiciones, ya que la característica de la cosa común es relativa. El aire, por ejemplo, es cosa común, pero comprimido tiene un valor. ¿Cuáles son las cosas binarias? Eran conocidas en el derecho romano por la palabra res, o sea, no escribe como el animal, pero res es cosa. Res nullius, o sea, la cosa nula, las cuales, aunque susceptibles de apropiación exclusiva, no tuvieron propietario, por ejemplo, los peces del río o del mar, los animales de casa. Están en el mar, están los animalitos, pero no son de nadie. Dentro de las cosas abandonadas se estudian las cosas perdidas y las cosas que arrojan. Aunque son distintas, nuestra legislación las reglamenta juntas, llamándolas bienes mostrentos. Finalmente, los tesoros, de acuerdo a la normatividad civil aplicable, dice, para los efectos de los artículos que siguen, se entiende por tesoro el depósito oculto de dinero, alhajas u otros objetos preciosos cuya legítima procedencia se ignore. Nunca un tesoro se considera como fruto de una finca. Tenemos también la adquisición de determinados animales o bienes por medio de la caza o la pesca. La pesca y la caza tienen una determinada reglamentación tanto del derecho civil como del derecho administrativo. Desde el punto de vista del derecho civil se aplica el mismo principio para la ocupación de todos los bienes. Se necesita tener una posesión del animal o del bien para adquirir el dominio del mismo. Para tener la posesión por la caza o la pesca es necesario capturar al animal o al pez, de tal suerte que se le tenga preso en las redes o muera en el acto. También en cuanto a la pesca, se establecen los mismos principios para la adquisición, o sea, para capturar al pez. Como las aguas pueden ser propiedad particular o del dominio público, se requiere las primeras permiso especial del dueño, contrato derecho que conceda uso y goce, que puedas pescar, y que puedas pescar, pues lógicamente van a ser pollo o no. Usted sabe, si alguien tiene un terreno, un río que pasa y tiene derecho a ese río, pues bueno, tú quieres ir a pescar, te da permiso o autorización, adelante, y lo que pesques es tuyo. Tratándose de aguas de dominio público, entonces se aplica la reglamentación administrativa que existe, como ocurre con las aguas del mar territorial. En el mar libre, también ese derecho de pesca es libre. El Código Civil reglamenta lo referente a las adquisiciones por caza. Esto es lo referente a, ya ven, por ejemplo, los peces, sí, cierto, son vegetales, mar. Una vez que tú lo pescas, pues ya es tuyo. Tenemos la figura de la accesión. A-C-C-E-S-I-O-E, accesión. Este es un modo de adquirir la propiedad mediante una extensión del dominio. Todo lo que se una o se incorpore natural o artificialmente a una cosa pertenece al dueño de esta por virtud del derecho de accesión. Es por lo tanto un medio de adquirir la propiedad mediante la unión o la incorporación de una cosa secundaria a una principal. El dueño de la principal adquiere la accesión. Existen dos principios en esta materia. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Repito, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y tenemos también, nadie puede enriquecerse sin causa a costa de otra persona.
Según el maestro civilista, este jurista Rafael Rojina Villegas, nos dice, la accesión supone siempre dos cosas que llegan a unirse, a mezclarse o a confundirse. La adquisición de los frutos y los productos supone, por el contrario, una cosa que se reproduce o que se desintegra mediante un consumo parcial para dar lugar a otras cosas. En la doctrina, cuando escuchen usted la palabra doctrina en la cuestión jurídica, se está refiriendo a las corrientes de pensamiento, a opiniones de juristas, de ideólogos, qué es lo que dicen sobre determinada materia. Ustedes, por ejemplo, Adam Smith, el economista, pues también tiene una postura sobre determinado tema de la economía. Esa es doctrina. Cuando hablamos de que tal jurista dice tal cosa sobre un tema, bueno, es doctrina en derecho. En la doctrina o en los criterios se hacen diversas clasificaciones. Se distingue la accesión natural y la accesión artificial. La natural supone la unión o la incorporación de cosas sin la intervención del hombre. Por lo tanto, no puede haber en ella buena o mala. Estamos hablando de la natural. En cambio, la artificial supone que la unión o la incorporación se lleva a cabo por la mano del hombre, el hombre. Y en esta sí cabe determinar si hay buena o mala fe. El hombre o puede haber que haya buena o mala fe. En el caso de la naturaleza, pues, la accesión natural, donde no interviene el hombre, presenta las siguientes formas. Hay las formas de accesión, entonces que es cuando una cosa se une a otra, lo accesorio se une a lo principal, se sigue lo principal, y pues que es dueño de lo principal, adquiere por derecho de accesión. ¿Cuáles son esas formas naturales de accesión? Tenemos la figura de aluvión, con el aluvión, tenemos la figura de la avulsión, el nacimiento de una isla, y la mutación o cambio del cauce de un río. Repito cuáles son esas formas de accesión natural: aluvión, avulsión, nacimiento de una isla y la mutación o el cambio del cauce de un río. Bueno, el artificial se distinguen si se trata de bienes inmuebles o muebles. En inmuebles se distinguen tres formas de accesión artificial, es decir, en el nombre: la edificación, la plantación y la siembra. En materia de mueble hay cuatro formas de accesión artificial si se tratan de bienes muebles: la incorporación, la confusión, la mezcla y la especificación. Vamos a empezar con las formas naturales. ¿Qué es el aluvión? Es el crecimiento de los predios que se encuentran en las riberas de los ríos por el depósito reiterado de materiales que la corriente ha ido formando. El propietario adquiere esa fracción de tierra que se le va pegando a su terreno. Después tenemos la figura de la avulsión. Se da cuando la corriente desprende una fracción de terreno de un predio superior y la lleva a un predio inferior o a la ribera opuesta, también cuando es el caso de que arranca árboles o pastos. El nacimiento de una isla. Los tratadistas del derecho civil coinciden al afirmar que la isla puede formarse de las siguientes maneras: por aluvión, por avulsión, por la apertura de la corriente de agua en dos brazos o ramales que dan en medio una porción de tierra rodeada de agua. Esto es el nacimiento de una isla. Y también está la mutación o el cambio del cauce de un río. Muchas personas usan el cauce de un río para señalar la frontera de su predio, pero al cambiar la trayectoria del río, cambian las porciones de terreno. O sea, si es
marca, limitas el terreno, causa del río, pero si este cambia, también, como dice, cambia la expresión. Bueno, respecto a la accesión artificial, donde se interviene la mano del hombre, como ya señalamos, la accesión artificial puede presentarse en inmuebles y inmuebles, como es la edificación, la plantación y la siembra. En los casos señalados es necesario que se adjudique siempre a su plan de terreno propio con materiales, semillas, plantas ajenas, o que se edifique siempre plante en terreno ajeno con materiales propios, o bien que un tercero lo realice con materiales de otro y en un terreno ajeno. En consecuencia, podemos considerar que como principio del derecho, lo edificado, sembrado o plantado pasará a ser propiedad del dueño del terreno. Sin embargo, caben varias excepciones en caso de que exista buena fe o derecho para indemnizar. Si ustedes rentan por una casa y hacen 1000 mejoras y si el dueño o la dueña no lo quiere reconocer, pues no. Como dice el dicho, el que siembra el terreno ajeno hasta la semilla. Si es algo tuyo, pues fíjate, o sea, nadie va a quitar, si estás en tu propiedad, pues si estás en una propiedad ajena, tienes la posesión o el usufructo, pues ahí está la cuestión. Tienes que meter dinero, lo quieres invertir. Si ahora el dueño o la dueña acepta, que dice, ok, vamos a hacer, voy a descontarte algo. Bueno, pero hay casos que no, por eso muchas personas, incluso cuando se van, cuando dejan de rentar, que si le pusieran una puerta al baño bonita, no sé, pues se llevan su puerta. Únicamente que hay que dejar las cosas como estaban en la venta. No estar escondiendo y causando daños al inmueble, porque así menos que puede ser negocio. Tratándose de inmuebles, ha quedado asentado que la propiedad puede adquirirse por incorporación, mezcla, confusión y especialización. ¿Cuándo existe la incorporación? Cuando dos cosas pertenecientes a distintos dueños quedan unidas por la voluntad de ellos, por la voluntad de solo uno de ellos, o bien por casualidad. La mezcla y la confusión. La mezcla se refiere a las sólidas y la confusión a los líquidos. La especificación consiste en dar forma a una materia ajena, es decir, que es transformada por el trabajo dicho material. La pregunta es la siguiente: ¿a quién pertenece finalmente? ¿Al dueño del material? ¿A la persona que realizó el trabajo para darle forma? El derecho otorga la siguiente solución: será propiedad del dueño del material si el trabajo es de menor calidad y en consecuencia el valor es menor. Si el valor del trabajo es mayor al material, entonces será propiedad del autor del trabajo. Y la siguiente figura, que es la, cuando escuchen usted la palabra de la adjudicación. Adjudicación es de que lo hagas tuyo, que lo adjudiques, que va a ser de tu propiedad. La adjudicación no es una forma atributiva del dominio, sino más bien declarativo. Se otorga en los siguientes casos. Bueno, en una herencia te vas a adjudicar lo que después de punto. Bueno, siempre y cuando seas, si es un caso de la herencia legítima, cuando es intestado, pues son los familiares los que tienen derecho de dar. Y si hay testamento, pues hay que promover el documento, solo que hay que promover un juicio de testamentario para que se pueda adjudicar lo que dice. La publicación es que entre el dominio, sea por herencia, sea también un remate judicial, cuando sin embargo, no se pagó una deuda, sacan el bien a remate, tienen que comprar, y tú lo compras, bueno, aquí te pagan, estás comprando,
Vean cómo viene un juicio de un tema. Hace dinero que se debe a la persona del juicio. Y la venta judicial, pues, bueno, hay cuestiones que han visto ustedes en los juzgados que van a tener 3 sillas, 10 escritorios, que no se usan, y pues, es una venta judicial y el dinero que va a servir para y tú vas y ves que hay un escritorio que necesitas, que no hay uso, lo compras, es una venta judicial y sale del patrimonio criminal, público, pero eso implica trámite. Bueno, en el caso de la herencia, los herederos adquieren el dominio y posesión de los bienes desde el momento de la muerte del autor de la herencia. Solo que es necesaria la tramitación del juicio sucesorio para que al momento de resolver el juez adjudique bienes determinados en la proporción que corresponda a los bienes. En la venta judicial, cuando pide el acreedor la adjudicación de los bienes de la subasta y no habiendo postores, el juez dicta un acuerdo adjudicando esos bienes. En el caso del remate, es un tercero el que adquiere pagando un precio. Eso es lo relacionado a la figura de la propiedad. Les pregunto a los aquí presentes, Luis, Mario y Julissa, ¿tienen alguna pregunta respecto a la figura y al derecho real de la propiedad? Vuelvo a preguntar a Luis, a Mario y a Julissa, ¿alguna pregunta sobre este tema? Fue la unidad 25, para que podamos pasar a la unidad 26, que se refiere a la copropiedad. Bueno, si no externas o manifiestan algo, pensar, no, profe. Si no hay una pregunta, continuamos. Vamos a ver qué es la copropiedad. Aquí, pues, la propiedad es el derecho real pues, que tiene una persona. Pues, una cosa, pero ¿qué tal si esa cosa tiene como titulares a varias personas, a 2 o más? Estaremos hablando de una copropiedad. El tema de la copropiedad se encuentra regulado en el artículo 1964, del artículo 1964 al 2003 del Código Civil del Estado de Quintana Roo en vigor. Este artículo menciona lo siguiente: hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenecen pro indiviso a varias personas. Concepto: la copropiedad existe cuando una cosa o un derecho patrimonial pertenecen pro indiviso a 2 o más personas. El proindiviso es un concepto jurídico relativo al derecho de propiedad sobre un bien. Significa que una persona tiene el derecho de propiedad sobre dicho bien solo de forma parcial, compartiendo la propiedad con otras personas, no teniendo ninguna de esas personas la plena propiedad. Eso cuando hablan proindiviso, o sea, yo tengo una parte, por ejemplo, una casa era de herencia entre 3 hermanos, no se la van a repartir tú la sala, yo el comedor y tú la cocina, no. Tiene sus partes por indiviso cada uno, pero ninguno es dueño solo de la propiedad, ¿sí? Sino que los 3 son propietarios. Para poder vender necesitan la autorización de los 3 para que se pueda vender. Los copropietarios no tienen la propiedad sobre alguna parte determinada del bien, sino que tiene el dominio sobre todas y cada una de las partes de la cosa objeto de copropiedad, es decir, sobre la parte que se conoce con el nombre de alícuota, que es la parte proporcional. Por ejemplo,
Dos personas tienen la copropiedad, es decir, sobre parte alícuota. Dos personas tienen la copropiedad en una cosa, su derecho de propiedad por la parte alícuota. Se puede definir esta es la parte alícuota, que es la parte que está contenida en otro, o sea, un número exacto de veces. Como sinónimo de una cantidad alícuota, se puede usar el término proporcional. Cuando hablan de parte alícuota, se pueden hablar de parte proporcional. Que forma parte de un todo, una subdivisión o porción de un todo. La parte alícuota es la que se obtiene de dividir algo en un cierto número de partes iguales. Por ejemplo, una casa, pues sí, es de 3 personas. Y si la venden 900,000 pesos, pues le toca a cada uno 300,000 pesos. Esa parte proporcional de la venta y la parte alícuota de su parte que le corresponde. Nadie puede decir cuál es la casa. La casa pues tiene una parte de ello, pero sobre todo es una parte que no está o sea, especificada sobre el bien. Quería ponerlo la sala, el comedor, pero no, es sobre el todo. Esta casa es de los 3. ¿Qué quiere decir? Que los 3 son dueños, son copropietarios. En el momento en el que materialmente se hace la división, se va a dividir estableciéndose exactamente cuál es el derecho de propiedad de cada uno de los propietarios, se acaba la copropiedad, perteneciendo exclusivamente cada de sus unidades a los copropietarios, pero ya como propiedad individual. Es el caso, por ejemplo, una casa donde hay 3 propietarios. Se subdivide en 3 predios pequeños. Bueno, entonces cada uno va a tener su escritura, hay que registrarlo en el público de la propiedad. Pues entonces se acabó la copropiedad porque tuvo una subdivisión, cada uno ya tiene su predio, sus partes divididas, y adelante puede ahí hacer su casita, hacer 2 pisos o lo que quiera, y el terreno. Sí. Pero ahí ya no podemos hablar de copropiedad porque cada uno ya tiene lo suyo. El artículo 1965 nos dice, nadie está obligado a permanecer en la indivisión y quienes por cualquier título tienen el condominio legal de un bien, no pueden ser obligados a conservarlo sin dividirlo, sino en los casos en que por determinación de la ley el dominio es indivisible. No se puede dividir, si así lo especifica la ley, pero tienen derecho los propietarios a la división. El artículo 1966 lo señala, si el dominio no es divisible o el bien no admite cómoda división y los partícipes no conviene en que sea adjudicado a alguno de ellos, se procederá a su venta y a la repartición de su precio entre los interesados. El artículo 1967. A falta de contrato o disposición especial, se retira la propiedad con las disposiciones siguientes. 1968. El concurso de los partícipes, tanto en beneficios como en las cargas, será proporcional a sus respectivas porciones. 1969. Se presumirán iguales mientras no se pruebe lo contrario las porciones correspondientes a los partícipes en la comunidad de los bienes. Artículo 1970. Cada partícipe podrá servirse de los bienes comunes, siempre que disponga de ellos conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copropietarios usados según su derecho. Los principios que rigen en materia de copropiedad son los principios que rigen este. En un caso de cualquier acto de dominio, pues se necesita el consentimiento de todos los propietarios. Jóvenes, ya queda menos de un minuto, ya viene el corte. Una vez que se dé el corte, nos volvemos inmediatamente a conectar para
continuar con la clase de hoy domingo, 14 de marzo de 2021, de Derecho Civil 1. Regresamos.